madre murió repentina e inesperadamente en las primeras horas de la mañana del domingo. El forense dijo que sufrió un derrame cerebral masivo y su muerte habría sido instantánea. Esto me trajo un pequeño consuelo, sabiendo que al final ella no había sufrido. Yo fui quien la encontró. Llegué a su ordenada casa adosada en las afueras el domingo a la hora del almuerzo, trayendo conmigo sus compras de comida para la próxima semana. Temí lo peor cuando ella no abrió la puerta después de repetidos golpes y timbres. Con gran temor usé mi llave de repuesto y caminé por el pasillo, gritando el nombre de mi madre en pánico mientras buscaba frenéticamente, esperando lo mejor, pero esperando el peor resultado. La encontré recostada en el sofá, con los ojos cerrados. Mamá parecía tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Por un fugaz segundo creí que este podría ser el caso. Pero cuando toqué su piel estaba helada. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no tenía pulso y no respiraba. Encontrar el cuerpo sin vida de mi madre fue obviamente una experiencia muy traumática. Sin embargo, en ese momento me sentí extrañamente tranquilo, mientras cumplía con el ritual de llamar a una ambulancia y esperar a que llegaran los paramédicos y me dijeran lo que ya sabía. Mi padre había muerto un año antes, tras perder una larga batalla contra el cáncer. Mis padres habían estado casados durante 36 años y mamá se dedicó a cuidar a su marido después de su diagnóstico. Cuando él murió, la mayor parte de ella murió con él. Estaba abrumada por el dolor, apenas podía funcionar y tenía poco interés en la vida. Le pedí que se mudara con nosotros, pensando que le haría bien estar rodeada de familia, pero ella se negó rotundamente a abandonar la casa que había compartido con su marido durante 3 décadas. En cambio, nos comprometimos. Fui a verla todos los días, le hice la compra y me aseguré de que comiera, se lavara y se cuidara. Siempre esperé que se recuperara, pero en el fondo me di cuenta de que era solo cuestión de tiempo. El certificado de defunción de mamá decía que sucumbió a un derrame cerebral, pero yo sabía que murió con el corazón roto. Es difícil perder a tus padres, incluso cuando, como yo, eres un adulto con tu propia familia. Estoy casado y tengo 2 hijos, así que me siento muy bendecido, pero todavía extraño a mi mamá y a mi papá todos los días. Mucha gente podrá identificarse con mi pérdida, pero no es por eso que escribo esta historia. De lo que estoy aquí para hablar es del diario de hace 40 años que encontré en el ático de mi madre. Nunca conocí a mi tío. El hermano de mi madre murió unos años antes de que yo naciera. Mamá habló con cariño de su hermano mayor y de cómo él la había cuidado cuando eran pequeños. A ella no le gustaba hablar de su muerte, solo decirle que era un policía asesinado en cumplimiento de su deber. Entendemos que esto significa que sirvió en la Policía Real del Ulster y probablemente fue asesinado durante los problemas, el conflicto étnico-religioso que asoló a nuestro país de origen, Irlanda del Norte, durante casi 30 años. Mamá se molestaba cada vez que se mencionaba el tema, por lo que rara vez hablaba de la carrera policial de mi tío cuando yo era niño. Mi hermana y yo habíamos asumido la tarea emocionalmente agotadora de limpiar la casa de mis padres después de la muerte de mamá. Esto nos resultó bastante difícil, ya que casi todas las fotografías, adornos y chucherías tenían algún tipo de valor sentimental o recuerdo. Derramamos más de unas cuantas lágrimas durante esos días de trabajo y me resultaba perturbador estar en la casa donde había descubierto el cadáver de mamá. Pero nos apoyamos mutuamente y perseveramos. Encontré la vieja caja cubierta de polvo en la parte trasera del ático, enterrada bajo recuerdos de años y basura variada. Contenía lo poco que quedaba de las posesiones de mi difunto tío, en su mayoría relacionadas con su servicio en la policía. En el interior encontré su uniforme cuidadosamente doblado y su gorra de visera, ambos en milagrosamente buenas condiciones dada su edad. Afortunadamente las polillas no habían llegado al material. Aparte de esto, había algunas fotografías antiguas en blanco y negro de mi tío el día de su graduación en la escuela de policía. Allí estaba él, luciendo elegante y guapo con su uniforme de gala, firme mientras sonreía para la cámara. Parecía muy impresionante. Supuse que mi tío era un poco más joven que yo cuando se tomaron estas fotos, pero definitivamente pude ver el parecido familiar.
Busqué más profundamente en la caja de recuerdos olvidados y encontré una serie de documentos descoloridos y desgastados relacionados con su servicio y sus puestos. Y había algo más, una pequeña libreta encuadernada en cuero. Hojeé las primeras páginas y me sorprendió descubrir que era el diario de mi tío, que registraba su servicio como policía en el frente de Belfast Occidental durante la década de 1970, algunos de los peores años de los disturbios. Le informé a mi hermana de mi descubrimiento, pero ella no estaba demasiado interesada, por lo que heredé las posesiones de mi difunto tío, incluido su diario. Me llevé el cuaderno a casa con la intención de estudiar las entradas del diario en detalle. Creí que el diario sería de interés histórico y proporcionaría información sobre un tío que nunca había conocido. Esperaba que sirviera como vínculo con el pasado, una conexión con mi familia que de otro modo se perdería después de la muerte de mi madre. Sin embargo, cuanto más leía, me sentía cada vez más perturbado. Mi tío claramente tenía un trabajo muy difícil. Como detective del CID, se le asignó la tarea de investigar algunos de los asesinatos sectarios más brutales de la época, y al mismo tiempo era un objetivo para los paramilitares. Sus anotaciones demostraron que estaba trabajando bajo una tremenda tensión mental. Me formé como consejero y de sus escritos concluiría que mi tío padecía un trastorno de estrés postraumático. Sus descripciones detalladas y viscerales de escenas de asesinatos y atrocidades dificultan la lectura. Pero hay elementos de su historia que no puedo explicar, incidentes y sucesos que escapan a la comprensión racional. Por esta razón, he decidido transcribir y publicar las entradas del diario de mi tío, con la esperanza de que alguien con más conocimiento que yo pueda arrojar algo de luz sobre los extraños e inquietantes acontecimientos descritos por mi difunto tío. Y entonces, Aquí está. noviembre de 1976. Nunca antes había llevado un diario. Nunca tuve ninguna inclinación a hacerlo. La verdad es que no soy un gran escritor. Ensayos e informes policiales, normalmente ese es mi destino. Eso no quiere decir que no tenga educación. Fui el primero de mi familia en ir a la universidad, un logro del que mis padres estaban orgullosos. Crecí en una comunidad protestante de clase trabajadora en el este de Belfast. Nuestra familia no era rica, pero tampoco estábamos en apuros. Mi padre trabajó toda su vida como soldador en los astilleros, como había hecho su padre antes que él. Se esperaba que siguiera sus pasos, pero sorprendí a todos al sobresalir en mi educación, obteniendo una plaza en una prestigiosa escuela primaria antes de ir a la Universidad de Nueva York para estudiar Derecho. Cuando me gradué, mi tierra natal estaba en crisis. Las protestas por los derechos civiles se habían vuelto violentas y se produjeron disturbios en las calles. Se desplegó el ejército para mantener la paz, pero la violencia aumentó, con cientos de muertes durante los primeros años de la década. Los bombardeos y los tiroteos eran algo cotidiano, y mi ciudad natal estaba siendo destrozada ante mis propios ojos. Esto facilitó mi decisión sobre mi carrera profesional. Odiaba lo que los terroristas le estaban haciendo a mi país y quería desempeñar mi papel para poner fin a la violencia. Y entonces, la RUC era la elección obvia. Para ser justos, mis motivos no fueron del todo altruistas. La fuerza policial de Irlanda del Norte se estaba ampliando rápidamente debido a la situación de seguridad, por lo que, gracias a mi título universitario, pude solicitar un acceso rápido al CID, con la perspectiva de futuros ascensos. Terminé mi formación durante el verano de 1973, graduándome de la escuela de policía con la asistencia de mis padres y mi hermana pequeña. Fue un día de orgullo, pero pronto me vi sumergido en lo más profundo, con mi primer destino en Cloud Barracks. He visto algunas cosas terribles en los últimos 3 años. Las secuelas de los bombardeos, cuerpos humanos destrozados por balas y metralla, y colegas asesinados a tiros mientras cumplían con sus deberes. Estas atrocidades tuvieron un impacto en mí, pero superé mi primer destino. Pero, en un caso de salir del campo de tiro y caer en el fuego, me trasladaron a la sección del CID en el oeste de Belfast. En los últimos meses, mi vida se ha salido de control a medida que el estrés del trabajo me ha pasado factura.
Mi novia me dejó hace un par de semanas porque ya no podía soportar mi comportamiento errático y mis arrebatos violentos. Realmente no puedo culparla. Ya casi no hablo con mi familia y amigos. Mi trabajo se ha vuelto integral y tengo poco tiempo para cualquier otra cosa. Cuando no estoy trabajando bebo mucho, tratando de ahogar mis penas y olvidar las cosas horribles que he visto en la calle. Realmente no ayuda, pero no puedo parar. A medida que 1976 llega a su fin, estoy trabajando en dos investigaciones importantes. Uno es contra un hábil y despiadado fabricante de bombas de lira provisional, cuyo nombre en código es Némesis. Este peligroso individuo ha sido responsable de decenas de ataques contra las fuerzas de seguridad y comercios en el centro de la ciudad. Hemos estado cerca de capturar a Némesis, pero el bastardo sigue escapándose de entre nuestros dedos. No tengo ninguna duda de que seguirá bombardeando hasta que lo capturemos o lo matemos. La segunda investigación se relaciona con una banda asesina leal, liderada por un terrorista conocido como el Carnicero. Esta pandilla se especializa en secuestrar a hombres católicos y torturar brutalmente a sus víctimas antes de degollarlas. La pura brutalidad de esta pandilla ha conmocionado y aterrorizado a la población, a pesar de que esta ciudad hace tiempo que se endureció ante la violencia y la muerte. La sangre corre por las calles de Belfast y apenas podemos mantener la línea. Fui criado en la fe protestante y cuando era más joven me obligaron a ir a la escuela dominical. Sin embargo, nunca he sido particularmente religioso. No soy un hombre supersticioso, pero algo de lo que he presenciado en los últimos meses desafía cualquier explicación lógica. Sinceramente, no sé si me estoy volviendo loco, pero cada vez estoy más convencido de que el derramamiento de sangre ha desatado algo realmente malvado en las calles devastadas por la guerra de Belfast. Una entidad oscura que me acecha y atormenta mis sueños. Por esta razón, decidí llevar este diario y registrar lo que veo y escucho, con la esperanza de que algún día alguien pueda encontrarle algún sentido a todo, porque con Dios como testigo, por primera vez en mi vida, estoy realmente asustado. 21 de noviembre de 1976. El carnicero ha vuelto a atacar. Un ama de casa descubrió el cuerpo tirado en un callejón de Agnes Street. Al principio, asumió que el cadáver era un maniquí desechado porque las heridas eran muy graves. Las heridas de la víctima coincidían con los asesinatos anteriores. El hombre aún no ha sido identificado, pero hemos determinado que tiene poco más de 20 años. Tenía múltiples puñaladas y cortes profundos en las manos, los brazos y el torso, ninguno de los cuales habría resultado fatal. La causa de la muerte fue que le cortaron la garganta al hombre, un corte tan profundo que el hueso quedó expuesto. La tortura y el asesinato evidentemente ocurrieron en un lugar diferente. El cuerpo fue arrojado aquí por la banda asesina. Rastrearemos la identidad de la víctima durante 1 o 2 días después de revisar las listas de personas desaparecidas. Se notificará a la familia y será necesario informar a la prensa. Sin duda habrá titulares más sensacionalistas en los periódicos sensacionalistas. Este es el tercer asesinato cometido por la banda Carniceros en los últimos 6 meses. Todas las víctimas eran jóvenes católicos secuestrados al azar en las calles. Sin duda, habrá una declaración de algún portavoz paramilitar anónimo, una afirmación genérica de que la víctima confesó durante el interrogatorio su pertenencia al IRA y había sido ejecutada por crímenes contra el pueblo del Ulster. Nuestra investigación se centra en 3 células terroristas leales que operan en el área de Shankill. Tengo fuertes sospechas sobre la identidad del carnicero, pero hasta el momento no tenemos pruebas. La pandilla ha sabido tapar sus huellas y los testigos son escasos. Pasamos la mayor parte del día en la escena del crimen, helados en una tarde gris y lluviosa. El ejército estableció un cordón de seguridad como era nuestro procedimiento habitual. Varios lugareños se reunieron alrededor del cordón. La combinación habitual de vecinos entrometidos y mirones macabros que esperaban echar un vistazo al cuerpo. Algunos periodistas aparecieron durante el transcurso de la tarde, tomando fotografías y tomando notas. Pidieron una declaración, pero no estábamos dispuestos a darles ninguna información en esta etapa inicial.
Ya había caído la noche cuando movimos el cadáver, colocamos sus restos en una bolsa para cadáveres y metimos al pobre hombre en la parte trasera de una ambulancia que esperaba. Para entonces, la mayor parte de la multitud ya había seguido su camino. Después de todo, ya lo habían visto todo antes. Escudriñé el cordón mientras mis colegas movían el cuerpo y vi una figura solitaria que permanecía al otro lado de la calle, acechando en las sombras y mirando en mi dirección. El extraño estaba vestido todo de negro y con una capucha que le cubría la cabeza. No podía ver su rostro ni distinguir ninguno de sus rasgos. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero la visión de esta misteriosa figura me provocó un escalofrío. Parecía un hombre fuera de su tiempo, un retroceso a una época anterior. Sin embargo, a pesar de su extraña apariencia, había algo extrañamente familiar en este intruso, y estaba seguro de haberlo visto antes, aunque no recuerdo dónde ni cuándo. Me quedé mirando a este individuo durante casi 2 minutos, tratando de medirlo. No se movió ni un centímetro durante todo el tiempo, permaneció perfectamente quieto y aparentemente no reaccionó a nada que ocurriera a su alrededor. Aunque no podía ver sus ojos, podía sentir su dura mirada atravesándome. Mi primer instinto fue dar media vuelta y huir, pero como policía necesitaba mostrar fuerza. Este individuo técnicamente no había cometido ningún delito, pero la legislación de seguridad me dio el derecho de detenerlo e interrogarlo. Decidí hacerlo, pero, antes de que pudiera hacer mi movimiento, uno de mis colegas me distrajo temporalmente haciéndome una pregunta. Cuando me volví, la figura oscura se había ido, aparentemente desapareciendo sin dejar rastro. Le pregunté al teniente del ejército al mando del cordón de seguridad sobre el hombre misterioso, pero el oficial no recordaba haberlo visto, ni tampoco ninguno de sus hombres. Todo el incidente me dejó conmocionado y confundido. ¿Había imaginado esta figura? No lo creo. Tengo la inquietante sensación de haber visto a este extraño antes en algún lugar, tal vez más de una vez, pero siempre acechando en las sombras, en algún lugar de la periferia. Temo que me estén acosando. Quizás el IRA o algún otro grupo paramilitar esté apuntando a mí, reuniendo información para un posible ataque. Por lo tanto, he decidido estar más atento a mi seguridad personal. Ojalá esté exagerando, pero hoy en día no se puede ser demasiado cuidadoso. 5 de diciembre de 1976. He estado recibiendo llamadas telefónicas amenazantes en la línea de mi casa. 3 noches seguidas, todas durante la madrugada. La primera noche fue poco más que una respiración agitada y gemidos bajos, lo que me hizo pensar que era solo una plaga sexual. Le dije a la persona que llamó que se fuera al infierno y colgué el teléfono. La noche siguiente pude escuchar susurros bajos al final de la línea, tan suaves que no pude distinguir una sola palabra. A la tercera noche pude distinguir las palabras, pero estaban dichas en un idioma que no podía entender. La voz masculina al otro lado de la línea tiene una cualidad distante, casi inhumana. No he podido distinguir ningún acento o patrón de habla que pudiera ayudar a identificar a la persona que llama. He desarrollado esta inquietante sensación de que me están observando y estas llamadas nocturnas parecen confirmar un patrón de intimidación. Mañana presentaré un informe al oficial de guardia y de ahora en adelante planeo dormir con mi revólver de servicio a mano. 4 de enero de 1977. Esta mañana me llamaron al lugar de un atentado. Una patrulla del ejército fue alcanzada por un pequeño pero mortal dispositivo escondido dentro de un barril de cerveza, detonado por un cable de comando oculto. 4 soldados resultaron heridos en la explosión, pero el hombre más cercano a la bomba se llevó la peor parte, perdiendo ambas piernas y también sufriendo graves heridas en el pecho. Todavía estaba vivo cuando llegamos al lugar. Su cuerpo reducido a un desastre sangriento, sus ojos locos por la conmoción y el dolor mientras gritaba y agarraba los muñones ensangrentados que alguna vez fueron sus piernas. Lo llevaron de urgencia al hospital en un vehículo blindado sarraceno, pero murió por una pérdida masiva de sangre antes de que llegaran allí. Más tarde supe que el soldado muerto tenía solo 19 años. Evacuamos a los heridos y aseguramos el lugar.
Lo que quedaba del dispositivo fue retirado para una mayor investigación forense, aunque el diseño y el modus operandi apuntaban al fabricante de la bomba que estábamos persiguiendo, un agente del IRA cuyo nombre en código era Nemesis. Sus dispositivos se vuelven cada vez más letales a medida que ejerce su letal oficio. No tuvimos mucho tiempo para examinar la escena. Pronto se reunió una multitud al borde del cordón de seguridad, entre ellos varios jóvenes que abucheaban y se burlaban de los heridos. Los soldados que controlaban el bloqueo eran de la misma compañía que el soldado muerto y, comprensiblemente, estaban molestos y enojados. Algunos soldados reaccionaron a la provocación, abriéndose paso entre la multitud mientras blandían sus porras e intentaban en vano realizar detenciones. Pronto, más jóvenes locales llegaron al lugar, llevando ladrillos y botellas de vidrio, que arrojaron a la línea de soldados. En cuestión de minutos la situación se convirtió en un motín a gran escala. A medida que la violencia aumentaba, el oficial del ejército al mando en el terreno nos dijo que ya no podía garantizar nuestra seguridad, ya que la inteligencia sugería que el IRA podría utilizar los disturbios como tapadera para lanzar un ataque con armas de fuego contra nuestro personal. Por lo tanto, no tuvimos más remedio que evacuar la escena, sabiendo muy bien que las posibles pruebas forenses serían destruidas en los disturbios. Me estaban empujando hacia la parte trasera de un APC cuando lo vi por el rabillo del ojo. La figura oscura, el mismo hombre misterioso que había visto esa noche de noviembre en Agnes Street. Esta vez era pleno día, así que pude verlo mejor, no es que pudiera ver mucho, ya que su cabeza estaba cubierta por una capucha oscura y su rostro por una especie de máscara. Se quedó descaradamente en medio de la calle, mientras se desataba el infierno a su alrededor, con los alborotadores lanzando misiles y los soldados disparando balas de goma. El caos pareció no tener ningún efecto sobre el intruso, ya que no mostró miedo de recibir un disparo o ser golpeado. Sinceramente, no podía decir si él estaba dirigiendo el motín o no se daba cuenta. Sin embargo, una vez más parecía mirarme directamente, como si hubiera venido a este lugar violento específicamente para enfrentarme. Pero solo miré al hombre encapuchado por un breve momento antes de que un suboficial del ejército me arrastrara físicamente a la parte trasera del vehículo y cerrara de golpe la puerta de acero detrás de mí. Esta vez estoy seguro de que la figura oscura no fue producto de mi imaginación. Él es real y aparece deliberadamente en las escenas del crimen donde sabe que me apostarán, acechándome por estas calles devastadas por la guerra. Necesito atrapar a este bastardo antes de que él me atrape a mí. 11 de enero de 1977. Las llamadas telefónicas nocturnas se han vuelto menos frecuentes, pero de tono más siniestro. Anoche habló en un inglés comprensible por primera vez, pronunciando solo dos palabras aterradoras en voz baja y graznera. Te veo. Ahora estoy convencido de que existe un vínculo directo entre la figura oscura y las llamadas amenazadoras. Debo permanecer alerta. Anoche no dormí nada, sino que bebí hasta el amanecer con mi revólver y a mi lado. Estas imágenes siguen pasando por mi cabeza. La víctima masacrada, el soldado sin piernas que grita, y siempre la figura oscura, mirándome y burlándose de mí. Honestamente, no sé cuánto más de esto puedo soportar. 12 de enero de 1977. Mi jefe vio mi estado cuando me presenté para pasar lista y me envió directamente a casa. Me ordenaron descansar una semana antes de regresar al servicio. Le conté a mi comandante sobre las llamadas y el acosador. Dice que lo investigará, pero tengo la clara impresión de que piensa que estoy loco. Quizás tenga razón. He estado bajo un estrés extremo y no he podido dormir. Ojalá el resto me venga bien. 15 de enero de 1977. Todavía estoy fuera de servicio, pero recibí una llamada de uno de mis colegas. El principal sospechoso de la banda Carnicero ha sido arrestado por posesión de arma. Si la condena es exitosa, recibirá al menos 5 años de prisión. No es lo que esperábamos. Ese bastardo debería ser acusado de asesinato, pero al menos estará fuera de las calles. La noticia me ha levantado un poco el ánimo, pero la violencia continúa en toda la ciudad. Ayer hubo una serie de atentados con bombas en el centro de la ciudad y, sin duda, Nemesis desempeñó su papel.
Las calles están inundadas de sangre y el terror acecha en las calles. ¿Qué puede hacer un hombre contra un odio tan implacable? 20 de enero de 1977. Anoche fue mi primer turno de regreso al servicio después de mi permiso de ausencia. Mi jefe me ha sacado de las investigaciones de asesinato. Me opuse, pero no demasiado. Me pusieron de guardia de noche con un escuadrón de agentes uniformados. Se suponía que este sería un trabajo fácil para devolverme al ritmo de las cosas, pero no resultó así. Era una noche helada y los niños y yo estábamos calentándonos con tazas de té caliente cuando llegó la llamada. Se informó de un disturbio en una calle secundaria de Antrim Road, en el norte de la ciudad. Los residentes locales habían informado de actividad extraña y voces que emanaban del interior de un molino victoriano abandonado al final de su calle. Salimos con todas nuestras fuerzas. 8 oficiales fuertemente armados que viajaban en 2 Land Rover blindados mientras atravesábamos a toda velocidad las oscuras calles de la ciudad. La zona era de religión mixta pero conocida por la actividad del IRA, por lo que éramos comprensiblemente cautelosos, ya que temíamos una posible trampa y emboscada. Nuestras sospechas aumentaron cuando llegamos al lugar y descubrimos la calle abandonada y extrañamente silenciosa. Procediendo con cautela, el sargento al mando ordenó a 2 oficiales que establecieran un cordón al final de la calle, mientras el resto de nosotros procedíamos con las armas en la mano. La carretera era típica de los distritos de clase trabajadora de Belfast, con hileras de casas adosadas de ladrillo rojo, antiguas 2 altibajos que se remontaban a la época victoriana. El molino se encontraba al otro extremo de la calle, su oscura estructura proyectaba una sombra siniestra sobre las pequeñas casas debajo de él. Hubo un tiempo en que la fábrica habría proporcionado empleo a los hombres y mujeres de esta área, pero hacía mucho que había cerrado como tantas otras, lo que resultó en un alto desempleo en comunidades como esta. El edificio industrial abandonado tenía una apariencia siniestra, que me recordaba a una sombría ciudadela de algún tipo de oscuro cuento de hadas. No teníamos ni idea de qué esperar. Esperaba que estuviéramos lidiando con un vandalismo menor causado por adolescentes aburridos, pero algo no parecía bien en toda la situación. Había una tensión terrible en el aire. Todos lo sentimos. Una vez más tuve la sensación de que me estaban observando. Escudriñé cuidadosamente la carretera de un lado a otro, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Mi miedo había vuelto, peor que nunca. Entonces me preocupé por haber regresado al deber demasiado pronto. Mi cabeza todavía era un desastre y mi paranoia se estaba apoderando de mí, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento excepto seguir adelante. De repente, la calle ya no estaba en silencio. Escuchamos un leve ruido que emanaba del molino supuestamente abandonado, que se hacía cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos. Me tomó un momento comprender lo que estaba escuchando. Había múltiples voces cantando al unísono, cantando profundamente en un idioma que claramente no era el inglés. Creí reconocer algunas palabras en latín, pero no podía estar seguro. Este fue un suceso extraño y lo último que cualquiera de nosotros esperaba encontrar esa noche. Había algo muy siniestro en el extraño cántico. Se sentía fuera de lugar y tiempo, pero aún así extrañamente familiar. Me di cuenta de que los otros oficiales estaban tan inquietos como yo. Sin duda todos queríamos dar la vuelta y correr hacia las colinas, pero somos profesionales y teníamos un trabajo que hacer. El inquietante cántico continuó, haciéndose más fuerte y más rápido hasta que alcanzó un crescendo, antes de detenerse repentinamente. Y luego escuchamos el grito, espeluznante cuando atravesó el frío aire de la noche, helándome hasta los huesos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Nuestro sargento gritó, ya que seguramente se dio cuenta de que alguien estaba en problemas. Comenzamos a correr a lo largo de los adoquines, dirigiéndonos a la entrada principal sellada del molino, apretando nuestras armas, listos para la acción. El sargento llegó primero a la puerta y la abrió de golpe con su pesada bota. Él irrumpió dentro y todos lo seguimos. Temía lo que descubriríamos en el interior, pero lo que encontramos estaba más allá de mi imaginación más salvaje. El interior del edificio abandonado estaba en gran parte envuelto en oscuridad, y la única luz provenía de velas y antorchas encendidas en el suelo y colgadas de las paredes.
En el centro del espacio vacío había un círculo dibujado en medio del suelo y rodeado de velas. El sargento utilizó una linterna portátil alimentada por baterías para iluminar la escena. Para mi horror, me di cuenta de que el círculo era en realidad un pentagrama, y en su centro yacía un animal sacrificado. Una cabra, por lo que parecía. A la criatura le habían cortado la garganta y le habían abierto el estómago, dejando al descubierto sus intestinos y órganos internos. El lugar apestaba como un matadero y el suelo estaba cubierto de sangre. Me tomó un segundo comprender lo que estaba viendo aquí. El símbolo satánico y el animal sacrificado era una especie de sacrificio. ¿Cómo puede ser esto posible? El sargento levantó nerviosamente su antorcha y alumbró hacia arriba para revelar media docena de figuras vestidas con túnicas negras y máscaras con capucha. Todos permanecieron perfectamente quietos, mirando amenazadoramente en nuestra dirección. Todos iban armados con dagas, manchadas con la sangre de la cabra sacrificada. El sargento les gritó que soltaran las armas y se rindieran. Los cubrimos con nuestras armas mientras esperábamos para ver si cumplían. Agarré mi mueble y con ambas manos, apuntando al pecho del maníaco que empuñaba una daga más cercano. Estaba perfectamente preparado para dispararle a ese bastardo si mostraba el más mínimo signo de resistencia. Pero esto resultó innecesario, ya que de repente los 6 dejaron caer sus cuchillos y tranquilamente se arrodillaron, permitiéndonos entrar y esposarlos. Suspiré aliviado, pero este sentimiento resultó ser de corta duración. Cuando desenmascaramos a los sospechosos descubrimos que eran 4 hombres y 2 mujeres de distintas edades. Se negaron a dar sus nombres y no portaban ningún tipo de identificación ni ningún artículo personal. Los arrestamos bajo sospecha de allanamiento de morada, crueldad animal y posesión de armas ofensivas. El sargento parecía inquieto por todo el asunto y dijo que nunca había visto algo así en sus 20 años de servicio. Pero lo que realmente me sacudió hasta lo más profundo fue cuando uno de los sospechosos giró la cabeza y me miró directamente a los ojos, específicamente distinguiéndome entre la multitud. Era un hombre de aspecto desagradable, tal vez de entre 30 y 40 años. Tenía una de esas caras delgadas de comadreja, piel pálida y ojos inyectados en sangre. Tenía la barbilla cubierta por una espesa y desordenada barba y apestaba hasta el cielo, lo que sugería que no se había bañado ni duchado en días. Experimentaba un escalofrío dentro de mí cada vez que hacía contacto visual, pero me mantenía firme, sabiendo que no podía mostrarle ningún miedo a este delincuente. Abrió la boca para revelar dientes amarillos y astillados y habló en un inglés entrecortado. No reconocí el acento, pero pensé que sonaba de Europa del Este. Y lo que dijo fue esto: nuestro maestro, él te ve. Él vendrá por ti, pronto no tendrás donde esconderte. Me quedé pegado al lugar, con la mandíbula colgando de incredulidad. Sus palabras me aterrorizaron y no tuve respuesta. Uno de mis camaradas reaccionó, dándole un puñetazo al sospechoso en el estómago y diciéndole en términos muy claros que se callara la maldita boca. 2 oficiales se llevaron al hombre mientras yo permanecía congelado, incapaz de hablar o moverme hasta que el sargento me dio unas palmaditas en la espalda y me dijo que volviera a los Land Rover que esperaban. Anoche no pegué ojo después de llegar a casa. En cambio, volví a la botella y bebí hasta el amanecer. Me doy cuenta de que esto no es una solución, pero necesitaba algo que me tranquilizara después de lo que había pasado. Por la mañana recibí una llamada telefónica del sargento de guardia. Me dijo que los 6 sospechosos arrestados en la fábrica habían sido liberados sin cargos. Al parecer, las órdenes procedían de arriba, pero no se dio ninguna explicación. El sargento mencionó informes de otros sacrificios rituales de animales y misas negras que se estaban produciendo en todo el Ulster, y de supuestos vínculos con la inteligencia militar británica. La teoría era una especie de operación psicológica dirigida contra los paramilitares y sus partidarios. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿No habrá fin a esta locura? ¿Ha descendido toda esta ciudad a las profundidades del infierno? ¿Cuánto más se puede esperar que tome un hombre? 4 de febrero de 1977. Hoy casi muero. Literalmente estuvieron a centímetros de eliminarme.
Habían sido un par de semanas tranquilas, o al menos tan tranquilas como podría haberlas sido un policía trabajando en Belfast. Yo todavía estaba de ronda con las patrullas uniformadas. Por supuesto, hubo incidentes, pero ninguno tan extraño e inquietante como aquel encuentro en el viejo molino. No había recibido ninguna llamada telefónica amenazante en los últimos 15 días, había dejado de beber e incluso dormía mejor. Realmente creí que había doblado una esquina, pero nunca puedes dejar de mirar la pelota en este trabajo. Nuestra unidad fue llamada a la escena del crimen en Ballymurphy. La centralita recibió una llamada informando de un robo y nos enviaron a investigar. Como de costumbre, salimos con fuerza, asistiendo en Land Rovers blindados y completamente armados. Los detalles eran vagos y por eso, naturalmente, sospechábamos. Como resultó, con razón, porque esta precaución nos salvó la vida. El dispositivo estaba escondido dentro de un cubo de basura abandonado en un callejón lateral. Estaba solo a unos 12 pies de distancia de la bomba cuando detonó. Recuerdo una luz cegadora y un estruendo ensordecedor, seguidos una fracción de segundo después por una poderosa ola de calor que me hizo volar y me arrojó hacia atrás. Golpeé el suelo con fuerza, sintiendo un dolor agudo recorrer todo mi cuerpo. Después de eso, me quedé aturdido en el pavimento. Mi cabeza palpita, mi visión es borrosa y mis oídos todavía zumban por la explosión. La figura oscura apareció de la nada y se paró justo encima de mí. Mi vista todavía estaba afectada y por eso no podía distinguir sus rasgos faciales. De hecho, él era poco más que una sombra oscura que se alzaba sobre mi cuerpo herido, bloqueando el sol. Sin embargo, sabía que era él, la misma figura oscura que me ha estado acechando durante semanas. Y ahora me tenía, herido e indefenso, completamente a su merced. Mi visión estaba empezando a recuperarse, pero no podía soportar mirar esta horrible figura, así que cerré los ojos y me preparé para el final. Pasaron los segundos y poco a poco recuperé la audición. Oí a los hombres gritar y el pesado ruido de botas contra el pavimento. Abrí los ojos de mala gana y, para mi gran alivio, el hombre oscuro ya no estaba. Su figura sombría fue reemplazada por las miradas preocupadas de mis camaradas que acudieron en mi ayuda. Milagrosamente, salí de la explosión con solo heridas leves, cortes, moretones y una leve conmoción cerebral. Un trozo de metralla que volaba me había rozado la cabeza. Un par de centímetros a la derecha y se habría incrustado en mi cráneo. Los agentes investigadores no tardaron mucho en establecer que el dispositivo era obra de Némesis, el atacante del IRA responsable de tantos ataques anteriores en esta parte de la ciudad. El diseño de la bomba y el estilo del ataque fueron muy similares al que mató al joven soldado en enero. Parece que, en esta ocasión, el miembro del IRA encargado de detonar el dispositivo no había dado en el blanco. La bomba había estallado demasiado pronto. Si hubiera esperado solo un par de segundos más para detonar, entonces yo estaría muerto y varios de mis colegas gravemente mutilados. Al final resultó que, todos salimos de la explosión de una sola pieza. Debería sentirme como el hombre más afortunado del mundo en este momento, pero no es así. La figura oscura ha vuelto. No sé si es un hombre o algún tipo de entidad macabra, pero sí sé que quiere atraparme. Mis colegas piensan que estoy loco o que estoy delirando y mi jefe me ha concedido una licencia prolongada. Pero no importará. Él, o eso, falló en esta ocasión, pero no parará hasta que esté bajo tierra. Mis días están contados, ahora es solo cuestión de tiempo. 7 de febrero de 1977. Las llamadas han comenzado de nuevo. Peor que nunca esta vez. Las cosas que he escuchado seguramente nunca fueron hechas para oídos humanos. Estoy desconectando mi teléfono. No hay motivo para que nadie me llame. Todavía estoy de excedencia en el trabajo, pero no encuentro respiro. Paso las noches bebiendo con mi arma a mi lado. No puedo dormir por mucho tiempo. Cada vez que cierro los ojos, mi mente se llena con estas horribles imágenes. Él siempre está ahí, atormentando mis sueños. Sé que me están mirando. Nunca seré libre. 9 de febrero de 1977. Mi hermana vino a mi casa esta tarde. Supongo que está preocupada por mí. Probablemente ha estado intentando llamarme, pero no puede comunicarse con el teléfono desconectado.
Estuvo en la puerta durante más de 15 minutos, golpeando repetidamente la aldaba y tocando el timbre. No respondí. Todas mis cortinas estaban corridas y las luces apagadas. Ella debió pensar que yo estaba fuera, así que finalmente se dio por vencida. No puedo soportar que ella me vea así. Su hermano mayor, reducido a un cobarde borracho. Es lo mejor de todos modos. Lo que sea que me esté pasando, quien sea y lo que sea que esté detrás de mí, no puedo dejar que mi hermana pequeña se involucre. Necesito protegerla. 13 de febrero de 1977. Muere el bombardero del Irak conocido como Némesis. Las fuerzas de seguridad no desempeñaron ningún papel en su muerte. Irónicamente, murió por sus propias manos después de que una bomba en la que estaba trabajando detonara prematuramente, haciéndolo volar en pedazos y demoliendo la casa segura en la que estaba secuestrado. Es un riesgo laboral para quienes están en su línea de trabajo. Mis jefes hubieran preferido arrestar y condenar al bastardo, pero no necesariamente estaban disgustados con el resultado. Yo tampoco, al menos no al principio. Mi comandante me invitó a asistir al lugar. Técnicamente todavía estaba suspendido, pero mi jefe estaba dispuesto a cambiar las reglas para permitirme estar allí cuando sacaron las partes desmembradas del cuerpo del atacante de entre los escombros. Después de todo, el bastardo ha intentado matarme, así que la esperanza era que su muerte violenta me diera algún cierre. Llegamos a la calle para descubrir una escena caótica, con la carretera acordonada en ambos extremos mientras soldados y policías excavaban entre los escombros de la casa demolida. Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban, las previsibles multitudes se reunieron alrededor de los cordones. Algunos jóvenes juraron y gritaron insultos a los soldados, pero la mayoría de la gente simplemente sentía curiosidad. Sin embargo, una mujer se destacó. Una mujer joven con el pelo largo y rojo recogido en un moño. Estaba claramente molesta y muy agitada, gritándoles a las tropas acerca de un niño desaparecido. Nos tomó algún tiempo establecer lo que había sucedido. La hija de la mujer era una niña de 8 años llamada Oife. Ella estaba jugando en la calle frente a la casa segura en el momento exacto en que explotó la bomba. Encontramos su cadáver enterrado bajo los escombros aproximadamente una hora después. Su madre gimió con un dolor que lo abarcaba todo cuando sacamos a su pequeña, agarrando el pequeño cuerpo y apretándolo con fuerza contra su pecho. He visto muchas cosas terribles durante mi época, pero nada tan trágico como esto. Y él estaba allí, por supuesto. El hombre oscuro, demorándose en las sombras justo fuera del cordón, observándome y burlándose de mí. Parece que se siente atraído por la muerte, la destrucción y la agonía humana. Creo que se nutre de ello. Intenté ignorarlo, pero aún podía sentir su mirada de odio ardiendo en la parte posterior de mi cabeza. Regresé a casa después y al instante tomé la botella. No podía dejar de pensar en esa pobre niña. ¿Qué había hecho ella alguna vez para merecer esto? Pensé en mi hermana menor y en cómo me sentiría si le sucediera algo tan terrible. Más tarde esa noche encendí la radio para escuchar las noticias sobre el incidente de hoy. El IRA había emitido un comunicado describiendo al atacante muerto como un valiente patriota irlandés que dio su vida por la causa de la libertad, mientras que la muerte del joven Oife fue un trágico accidente y un doloroso recordatorio de la ocupación británica de nuestro país. Me puse rojo cuando escuché esas palabras, agarré una botella de vodka vacía y la arrojé al otro lado de la habitación hacia la radio, rompiendo ambas en pedazos. No podía soportar la hipocresía. Por supuesto, habría condenas, pero no haría ninguna diferencia. La guerra continuaría. El horror nunca termina. 15 de febrero de 1977. Anoche vino a mi casa. Mi refugio seguro ha sido violado. Ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Finalmente, después de semanas de insomnio, logré quedarme dormido y dormir un poco, solo para que me despertara un ruido afuera de mi ventana durante las primeras horas de la mañana. Me froté los ojos cansados y me levanté de la cama, arrastrándome por la habitación y mirando tímidamente a través de las cortinas hacia la calle de abajo. Mi corazón casi se detuvo cuando lo vi parado allí, tan atrevido como quieras. Una vez más, pude ver poco en la penumbra, pero definitivamente era él, la misma figura oscura que me ha estado acechando durante semanas.
Estaba perfectamente quieto en el lado opuesto de la calle, mirando fijamente hacia la ventana de mi dormitorio, su forma oscura proyectaba una sombra siniestra sobre el pavimento. Me quedé congelado de miedo por un momento, incapaz de desviar la mirada o moverme de la ventana. Una cosa era ver a este oscuro acosador en una escena del crimen abarrotada, pero ahora estaba aquí, en mi casa. No tenía soldados ni colegas policías que me respaldaran y nunca me había sentido tan solo en toda mi vida. Sabía que vendría por mí y estaba seguro de que este era el final del juego. Pero de repente, mi miedo fue reemplazado por un desafío enojado. Estaba decidido a no caer sin luchar. Apartándome de la ventana, agarré mi revólver del cajón de mi mesilla de noche y salí furioso de la habitación, bajando las escaleras y dirigiéndome a la puerta principal. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo a la acera, blandiendo mi revólver cargado mientras avanzaba. Estaba decidido a descargar 6 balas en la cabeza del bastardo, pero mi enemigo ya no estaba, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Busqué frenéticamente la calle en ambas direcciones, pero no había nada. Después de varios minutos me di cuenta de que no quedaría bien si mis vecinos me vieran blandiendo un arma en medio de nuestra tranquila calle suburbana, así que me retiré al interior de mi casa. Sabía que el bastardo volvería, así que bloqueé las puertas y monté guardia junto a la ventana, con el arma en mano y lista. No esperaba durar toda la noche, pero logré llegar al amanecer. Estoy seguro de que el hombre oscuro se está burlando de mí, prolongando mi miseria antes de que finalmente ataque. No soy un hombre religioso, pero esta noche oré. No creo que nadie esté escuchando. Solo quiero que esto termine, de una manera u otra. 16 de febrero de 1977. Pasé todo el día haciendo guardia, bebiendo vodka barato y empuñando mi arma, observando con cansancio la calle. Sé que él, o eso, volverá. He tenido mucho tiempo para pensar durante estas largas y tensas horas. Para recordar todas las escenas horribles que he presenciado durante estas últimas semanas. Realmente creo que el mal se ha apoderado de este país, infectando los corazones de los hombres, haciéndolos cometer los crímenes más atroces. Parece que Dios ha abandonado esta tierra, dejándonos en manos de los demonios que caminan por la tierra. ¿Qué es esta criatura que me acecha? Estoy seguro de que no es de este mundo. La mañana estaba tranquila, una calma antes de la tormenta. A la hora del almuerzo oí una potente explosión a lo lejos, probablemente provocada por un atentado con bomba en el centro de la ciudad. La violencia continúa sin cesar y esta entidad maligna se alimenta de ella. Llegué al anochecer, pero sé que él vendrá a buscarme al amparo de la oscuridad. 17 de febrero de 1977. Él está aquí. Parado exactamente en el mismo lugar que anoche. Lo estoy mirando mientras escribo esto, y él me devuelve la mirada. Estoy cansado de vivir con miedo. Voy a enfrentarlo, sea lo que sea, y esta vez no se me escapará de los dedos. Vi su cara. Le miré a los ojos. Dios mío, esos ojos. No es un hombre, no es un ser humano. De esto no tengo ninguna duda. Cuando se bajó la capucha, vi algo que no pude comprender. Esos orbes demoníacos en lugar de sus ojos miraron fijamente mi alma. Me quitó todo, dejando nada más que un cascarón vacío. Nunca podré olvidar lo que vi. Cada vez que cierro los ojos lo veo los cuerpos, los sitios de las bombas. Todo el mal que se ha apoderado. No puedo seguir así. Solo hay una salida. Quien encuentre este diario, dígales a mis padres y a mi hermana que los amo y que lo siento. Por favor, Dios, muéstrame misericordia. Bueno, eso es todo. El diario perdido de mi difunto tío, transcrito palabra por palabra. No hace falta decir que me resultó muy emotivo leerlo y he tenido dificultades para aceptar su historia. Ahora entiendo por qué mi madre se negó durante toda su vida a hablar de la muerte de su hermano. Después de leer su relato, profundicé más y realicé mi propia investigación en un intento de verificar los detalles. Como probablemente habrás adivinado, mi tío se suicidó poco después de escribir su entrada final. Se pegó un tiro en la cabeza con su revólver reglamentario.
Lamentablemente, los suicidios eran muy comunes entre los oficiales en servicio de la RUT, lo que nos sorprende dado el inmenso estrés de su trabajo. Pude confirmar la mayoría de los incidentes que describió, incluidos los asesinatos y los atentados. Todos sucedieron. Sin embargo, no hay constancia de las detenciones en la Misa Negra. Si este tipo de cosas ocurrieron, deben haberse mantenido fuera de los libros de historia. Realmente no sé qué pensar sobre la cuenta de mi tío. La explicación más lógica es que sufrió un colapso mental debido al estrés de su trabajo o padecía trastorno de estrés postraumático. Aislado y sin ayuda profesional, no podía dormir y bebía mucho para aliviar el dolor. Esto, a su vez, podría haber resultado en delirios paranoicos, haciéndole ver cosas que en realidad no existían. Me gustaría creer esto y encontrar algún cierre para todo el asunto. Sin embargo, hay un detalle que no he podido explicar. Mientras hacía mis averiguaciones pude hablar con uno de los oficiales que atendió la casa de mi tío después de su suicidio. El hombre hace tiempo que se retiró de la policía, pero recordaba vívidamente ese día. Describió cómo mantuvieron un cordón mientras sacaban el cuerpo de mi tío de la casa y lo cargaban en una ambulancia que esperaba. Durante esta sombría procesión, recuerda haber visto una figura solitaria observando desde el final de la calle. Un hombre encapuchado, vestido con una túnica oscura y con el rostro cubierto. El oficial dice que se distrajo momentáneamente cuando la ambulancia se alejaba. Cuando volvió, la figura ya no estaba.